salmantinos asesinados en la parroquia de San Patricio. Un año después, aproximadamente el 11 de julio de 1977, moría en un presunto choque de autos el obispo de San Nicolás, Monseñor Carlos Ponce de León. Este año se cumplen 47 años de la muerte del obispo y tenemos novedades en la investigación de la justicia civil, también en la mirada de la Iglesia sobre la causa, ¿no?, de posible martirio del padre obispo Ponce de León. Y para conocerlo un poquito más, para presentárselos a ustedes, estamos ya en conexión con el padre Quique Bianchi, Enrique Quique Bianchi, que es sacerdote de la diócesis de San Nicolás, profesor de la UCA también. Así que bienvenido, padre, gracias por estar aquí con nosotros en el semanario. ¿Qué tal? Gracias a ustedes por haberme invitado. No, por favor, para nosotros es un gusto poder hablar de la figura de un obispo que tal vez no es tan conocida. No sé, usted me dirá si tengo si mi impresión es correcta o no, pero también tal vez no es tan conocida, por ejemplo, como la de Monseñor Angelelli. Monseñor Angelelli murió un año antes, pero más o menos en las mismas circunstancias, digamos, uno en La Rioja, otro en San Nicolás, pero en situaciones parecidas. ¿Cómo definiría usted a Monseñor Carlos Ponce de León? ¿Cómo lo presentaría a toda la comunidad? Y lo primero que hay que decir, bueno, vos lo comparabas con Angelelli, sí, tiene puntos de comparación, pero sobre todo en esto, fueron obispos que se tomaron en serio el concilio. El concilio supuso un replanteo de la postura de la Iglesia ante el mundo. Pasar de una Iglesia muchas veces rectora o pretendidamente rectora de la vida social a una Iglesia más al servicio de la humanidad. Claro. Bueno, Ponce de León lo llevó adelante, se lo tomó en serio y eso tuvo muchas dificultades y especialmente fue difícil cuando empezó la dictadura militar, cosa que termina catalizando en su muerte el enfrentamiento que él tenía con las autoridades militares. Claro. ¿Y qué pasó aquel 11 de julio de 1977? Y bueno, en el fondo lo que pasó lo sabrá Dios. Lo que sí sabemos es que el obispo muere. Él se va en viaje hacia Buenos Aires, una mañana de neblina, un Renault 4 que, si bien era nuevo, no dejaba de ser un auto endeble, ¿no? Conocemos lo que es el Renault 4, y que chocó con una camioneta y que lo llevan a la clínica medio muerto y termina muriendo. Eso es lo que se sabe del día. Lo que pasa es que no hay testigos, no hay testigos de nada, hay declaraciones de gente, pero gente que dice que manejaba la camioneta, pero no hay testigos realmente de qué pasó. Y por supuesto tuvo todo manejado por las autoridades militares ese día. Por eso fue creciendo con el tiempo la sospecha de que pudo haber sido un caso como Angelelli, y bueno, y en esa línea se ha reabierto la causa de investigación que ha avanzado mucho. Claro, eso yo me había notado aquí en mis apuntes, un paréntesis que dice ahora del proceso inicial del 78, que anuló el juicio, ¿no? Hubo un proceso inicial que después se anuló. Ahora se abre un nuevo proceso para probar que la muerte del padre obispo Ponce de León tiene que ver con una causa de lesa humanidad, y eso es importantísimo, ¿no? Para la causa civil, pero también para el reconocimiento por parte de la Iglesia de su martirio. Sí, evidentemente. Lo primero que se hizo fue un juicio que sale como que fue una muerte accidental en el 78. Después, con la nueva política de derechos humanos, en el 2006, se abrió un nuevo proceso de instrucción para investigar mejor cómo fue ese siniestro vial, y aparecieron muchas pruebas. Por ejemplo, pericias informáticas que antes era imposible hacerlo, de modelización matemática de cómo se mueven los rodados,
esas pericias daban cuenta de que era imposible mecánicamente que el relato del que dice manejar la camioneta haya sido como lo relató. Ujú. Además, el estudio de las fotografías también dan cuenta de que la camioneta estaba prácticamente cruzada adelante, no venía de frente, no fue un choque de frente, como dijo el, el presunto conductor. Claro, Es bien de costado y con la camioneta casi detenida. claro. Bueno, se fueron colectando un montón de nuevas pruebas y además, en el juicio del 78 se descubrieron vicios de procedimiento. Entonces, la justicia recientemente anuló ese juicio y dijo que con las nuevas pruebas hay que hacer un nuevo juicio. Claro. Otra cosa que quedó bien establecida en el nuevo proceso de instrucción, algo que todo el mundo sabía, era las amenazas que sufría el obispo. Él estaba muy amenazado por las autoridades militares de la zona, por los enfrentamientos que tenía, que eran sobre todo por ponerse del lado de los familiares de desaparecidos. Claro. En San Nicolás se puede decir que el organismo de derechos humanos era el obispado, Claro. porque todos los que tenían atropellos de los derechos humanos iban al obispado y ahí eran recibidos, ahí eran apoyados. Bueno, eso tensó la cuerda. Ujú. Y pensaba, mientras lo escuchaba, padre, que también ahora la Conferencia Episcopal abre una nueva comisión, ¿no? O motoriza una comisión especial para estudiar, profundizar en la vida, en el ministerio del Padre Obispo Ponce de León. Eso también es muy importante, ¿no? Es muy importante porque en la vida de la Iglesia los mártires son importantes. Sí. Sangre de mártires, semilla de cristiano, decía Tertuliano en la antigüedad. El Cristo es el primer mártir. Sí. Entonces, ante la posibilidad de que se demuestre esto mismo, de que Ponce de León daba un testimonio cristiano acompañando a estas víctimas y no tuvo miedo frente Claro. a las amenazas, bueno, o pudo haber tenido miedo, pero siguió adelante, Claro. porque podría haber cambiado su conducta. Él no cambió su conducta y él se sabía en peligro de muerte. Claro. Bueno, si además a eso le sumamos que realmente lo mataron, ese poder asesino que está demostrado que lo tenía en la mira, si además sumamos que le mataron, estamos hablando de un mártir. Claro. Y la Iglesia vive de la memoria de los mártires, no puede descuidar la memoria de un mártir la Iglesia. Yo pienso que en esa perspectiva interpreto esta comisión que ha creado la Conferencia Episcopal para recoger la memoria del obispo, que no es solo su muerte, que es sobre todo su testimonio cristiano, su testimonio de cómo vivió el ministerio episcopal en esos tiempos tan difíciles y tan tóxicos de la Argentina. Claro. En el caso de que se dé una nueva sentencia, en el caso de que se pueda aprobar el martirio, se podría vehiculizar mejor una causa de beatificación. ¿Usted cómo lo ve eso? Sí, la causa siempre es de canonización. Beatificación es como un paso intermedio. Obvio, tal cual. En el caso de Angelelli, apenas terminó el juicio civil, se comenzó la fase diocesana de la causa de canonización. Eso ya depende de la diócesis de cada lugar. La diócesis tendría que decidir cuál es el camino a seguir. Claro. Faltan muy poquitos días, o estamos viviendo prácticamente, el aniversario de su muerte. ¿Cómo lo recuerda la comunidad? ¿Qué dice la diócesis? Bueno, ¿cómo mantiene viva su memoria también? Y acá en la diócesis hace varios años ya se creó una comisión por la memoria del obispo Ponce de León, que junta testimonios, que organiza actividades, organiza siempre lo que llama la Semana de Ponce de León, que sería esta semana. Hay actividades el martes en una plaza, el miércoles actividades virtuales por Zoom, por Facebook, y el jueves, que es el día 11, el día propiamente del aniversario de la muerte, se hace una misa en la ermita que está hecha en la ruta al lugar de su muerte a las 3 de la tarde, y después hay una misa en la catedral, que es el lugar donde están sus restos. Claro. Están enterrados en la catedral, se hace una misa a las 7 de la tarde. ¿Qué recuerdo, si tuviéramos que definirlo, ¿no? En una palabra o en una oración, ¿cómo definiríamos esa
presencia del obispo aún después de tantos años de su muerte en la comunidad? Y yo diría el recuerdo de un buen pastor. Ha sido un buen pastor. Él fue el obispo que llevó adelante el concilio acá. Ese cambio de paradigma de hacer una iglesia más al servicio de la humanidad, cercana a los que sufren, preocupada por los pobres. Él fue el que puso los cimientos, las estructuras, fue creando para hacer una iglesia más cercana a la gente. Fíjense que mucho de lo que vemos hoy en el Papa Francisco, que tanto nos gusta y nos sorprende, ya lo veíamos en obispos como Ponce de León en la década del 70. Tal cual. Por eso, si se quiere, su ministerio fue un primer fruto, un fruto temprano del Concilio Vaticano II en nuestra diócesis. Nada más y nada menos. Muchísimas gracias, Padre Quique, por conectarse con nosotros. Acompañamos también a la comunidad esta semana en las conmemoraciones, en el recuerdo, y rezamos para que la causa de canonización, para que todo se resuelva pronto, para que se reconozca lo que verdaderamente creemos que fue. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por interesarse en estos temas, por ayudarnos a cultivar y amplificar la memoria de este buen pastor. Nosotros seguimos en nuestro semanario Orbe 21.